This is Brenda Mangan and Wilma Sornera with Woven in Grace, and this is the part 2 of Accepted, Not Rejected, and what is our 5th session. Buenas tardes, le habla Brenda Mangan y Wilma Sonera. Aquí estamos continuando con la lección de aceptada, no rechazada de nuestras lecciones. Estamos en la número 5, pero estamos en la segunda parte de esta lección de Woven en Gracia, que lo que quiere decir Woven quiere decir entretejidas. So I want to just start off with just a little review of where we left off on the prior lesson. Así que vamos a comenzar con una pequeña reseña de lo que hablamos en la última lección. And for some reason, there we go. I can't see my notes. Okay, there we go. So we stopped with rejection amplifiers, things that make rejection feel worse or feel bigger. En la última lección concluimos con los amplificadores del rechazo, cosas que hacen que el rechazo se sienta aún más grande, más amplio, más profundo. So briefly, one of those things is competition, or it's not fair thinking. Una de esas cosas es la competencia o el sentirte esto no es justo. If we are going through a transition or a change in our life, or sometimes it's about actually the Lord wanting us to make changes or transition. Y hay veces que nosotros cuando pasamos por transiciones, por cambios, no necesariamente tienen que ser malos. Hay veces que es el Señor mismo pasándonos por un cambio, por una transición. Sometimes it can be just feeling left behind or feeling invisible. A veces es sentirte que te dejaron atrás, que la gente no te tiene en cuenta y que te sientes invisible. Jealousy, envy, we talked about guarding our heart against those. Hablamos de guardar nuestro corazón en contra de celos y envidias. And the last two, unhappy with your current circumstances. Entre las últimas dos está es el estar inconforme con las circunstancias actuales. Sometimes we just don't want to be patient in those desert times of our life. Hay veces que no queremos ser pacientes en esos tiempos de desierto que todos pasamos. But it's always important to ask the Lord, while I'm here, what do you want me to get out of this? What do you want me to learn? Y es en esos tiempos donde debemos de preguntarle al Señor, mientras yo estoy pasando este desierto, este tiempo difícil, ¿qué es lo que tú quieres en realidad que yo aprenda? And the final one is cynicism, thinking that only selfishness or wrong motives are why people do good things. Y el último es cinicismo, que es cuando nosotros pensamos que la única razón por la que alguien hace actos buenos con nosotros o se porta bien con nosotros es porque quiere algo de nosotros. If we could put it this way, cynicism is just actually not trusting people at all. Si lo podemos poner de otro modo, diríamos que el cinicismo lo que hace, lo que ocasiona es que nosotros no confiemos en nadie. We're told in the amplified version of the Bible, in the English version, it says to believe the best of every person. Y en la versión amplificada, en uno de los versos de la Biblia se nos dice que creamos lo mejor de los demás. When we become full of cynicism, we immediately believe the worst. Y cuando somos cínicos, es lo contrario, creemos lo peor de la gente.
So those are some things that make rejection feel more intense in our lives. Así que estas son cosas que hacen que tú sientas que el rechazo sea aún más intenso en tu vida. Now let's talk about the rejection nullifiers, or things that stop them from happening. Y ahora vamos a hablar de lo que anula el rechazo, de las cosas que detienen el rechazo en nuestra vida. The definition of nullify is actually to render or declare legally void or inoperative, as to cancel a contract. La definición de nulificar es rechazar, cancelar algo que deja de tener efecto en nuestra vida. Another definition is to deprive something of value or its effectiveness. Otra definición es quitarle el valor de algo o quitar la efectividad que tiene algo. The point is to make it so it has no effect in our life. El punto es declararlo inefectivo en nuestras vidas. So the first thing we can always do is to humble ourselves before God. And I'm going to ask Wilma to read James 4:6-10. La primera cosa es humillarse ante Dios y yo les voy a leer Santiago 4:6-10. Dice, pero Él da mayor gracia y por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Aflíjanse, lamenten, lloren, y su risa se convertirá en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Amen. When we submit ourselves to the Lord, that stops the enemy and makes him run away. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, hace que el diablo se detenga y que huya de nosotros. When we humble ourselves, the Lord will be the one to lift us up. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, Dios entonces nos levanta. The other thing is also encompassed in that scripture. Otra cosa que está aquí incluida en este verso, And that is yielding to God, and that's giving up our own power and surrendering control. otra cosa es rendirnos ante Dios, lo cual es ceder nuestro lugar, nuestro poder a Dios. Y entonces, con ese rendimiento, entonces le damos el control de nuestra vida. In the Amplified Version, Philippians 4:6-7, it really talks about being content. And I'm going to ask Wilma to read that one. I don't have it. Oh, En I'm sorry. Filipenses 4:4-7, en la versión amplificada está, y ella la va a leer y yo se la voy a traducir. You're going to read it and I'll translate it after you. Okay, it says, do not fret or have anxiety about anything, Dice, no te desesperes ni tengas ansiedad por nada, but in every circumstance and in everything, by prayer and petition, pero en toda circunstancia, en todo tiempo, con oración y súplica. that's definite requests with thanksgiving. Y esto es petición con gratitud. Continue to make your wants known to God. Continue to what? Make your wants known to God. Your desires. Continuando pidiéndole aquello que tú deseas a Dios. And God's
peace shall be yours. Y la paz de Dios entonces será tuya. That tranquil state of a soul assured of its salvation through Christ. Es la tranquilidad de aquella alma que ha puesto su confianza en el Señor. And so fearing nothing from God, Así que sin temor ante Dios and being content with its earthly lot, whatever sort that is. y estando conforme con cualquier cosa que te pasa aquí en la tierra. And that peace will transcend all understanding. Y esa paz va a sobrepasar cualquier entendimiento. It will garrison and mount guard over your heart and your mind in Christ Jesus. Va a estar como un guarda sobre tu mente, sobre tu corazón y te va a ayudar. So part of yielding to God is having a complete trust that He wants what is best for you. Así que parte de rendirse a Dios infiere de que tú vas a estar confiado de que Él tiene lo mejor para ti. And in this verse, it says that it goes beyond our understanding. Like it may not make sense to us. Y en ese verso se nos dice que esto no tiene sentido para nosotros, que va más allá de lo que nosotros podemos tan siquiera imaginarnos. Maybe you feel stuck in a job or a place that you felt you should leave, but the Lord hasn't given you the green light to do that yet. Tal vez te sientes atascado en un trabajo, en un lugar donde tú quieres salir, pero Dios no te ha dejado salir, Dios no te ha dado luz verde. It's important to trust His timing. Es importante que confíes en sus tiempos. And just from experience, timing is not the easiest thing to understand from the Lord. Y por experiencia propia te voy a decir que estar en tiempo es una de esas cosas que muchas veces no tiene, estar en tiempo de Dios muchas veces no tiene sentido para nosotros. Many times we get so excited about something He shows us that may be the next path that we're to take. Y hay veces que cuando Él nos muestra lo que viene, algo que viene, nosotros nos emocionamos tanto que estamos mirando hacia allá. And personally, my personality is I am the type of person that will go ahead and shoot toward the target and aim later. Y por mi tipo de personalidad, yo soy de esas personas que si estamos en el tiro al blanco, yo disparo y entonces luego apunto. If there's any lesson that takes me, I go back to this lesson all the time, it's in patience. Y yo tengo que ir a esta lección muchas veces porque una de las áreas donde yo, de debilidad mía sería en paciencia. And this is when it's the most important to get alone with the Lord and be still and know that He is God. Y es aquí donde tenemos que estar juntos con el Señor, ser pacientes y saber que Él es Dios. I feel like the enemy uses rejection in people's lives to move them before it's time to move. Yo pienso que muchas veces el enemigo usa el rechazo en nuestras vidas para sacarnos de un lugar antes de que nosotros tengamos que salir. Now, I'm not talking about being in a physically or emotionally or even a sexually abusive situation. Y no estoy hablando de abuso emocional, sexual o físico. I'm talking about just being in like a job
that starts to be really uncomfortable and maybe even full emotionally because you're dealing with a boss that is not treating you well. No estamos hablando de abuso, estamos hablando de estar en un trabajo, como por ejemplo estar en un trabajo donde tú te sientes oprimido por tu jefe. And this is where we learn to make sure that we're hearing from him on our next step and when that next step should be. Y es aquí en donde en realidad necesitamos escuchar que es Él moviéndonos y no solamente que es Él moviéndonos, sino el tiempo en que nos tenemos que mover. In those situations, we need to operate in the love of God. En esas situaciones tenemos que operar con el amor de Dios. I do have attached to your notes for this lesson 1 Corinthians 13, 4-8 in the Amplified Version that was translated. We're not going to cover that now, other than to say that we already talked about believing the best of every person, but it also says to not take account of evil done to us. Y en sus notas ustedes van a tener la traducción de la Biblia amplificada del inglés de Primera de Corintios 13, del 3 al 8. Y allí ustedes la van a poder leer en su tiempo. Nosotros simplemente le vamos a decir que el amor, una de las cosas que el amor hace es que no toma en cuenta lo que otros le hacen. It tells us to pay no attention to a suffered wrong. Y que no presta atención a lo que se nos ha hecho mal. So what does it mean to take account? Well, they chose your coworker and gave them credit for something that you did. ¿Y qué quiere decir no tomar en cuenta? Pues, por ejemplo, sería como si tú hiciste algo, pero se lo acreditan, algo bueno, y se lo acreditan a un compañero de trabajo y no a ti. I'm taking account. One. Yo estoy tomando cuenta. Se la cuento la primera. Now they want to have a meeting, but they don't ask you to the meeting. Y ahora tienen una reunión, una junta, y no te pidieron que tú fueras parte de esta junta. That's rejection number 2. Rechazo número 2. And then they decide to take people to lunch. And again, you're not invited. Y ahora ya hicieron un almuerzo y no te incluyeron. I am Tercera. counting how many times they hurt me. Estoy contando cuántas veces me han herido. No, love says, don't take account of evil done to you. No, el amor dice que tú no debes llevar cuentas del mal que se te hace. When we are dealing with people, especially in the world, they don't understand the unconditional love of God. Cuando tratamos con gente en el mundo, especialmente gente del mundo, ellos no entienden el amor incondicional de Dios. In John 3:16, it says, for God so loved that he gave. Y Juan 3:16 nos dice que porque Dios amó tanto, Él dio. When we love, we give. Cuando nosotros amamos, también damos. Sometimes we give grace. Hay veces que extendemos gracia. Sometimes we actually give physical things to bless someone. Y hay veces que son cosas físicas las que le damos para bendecir a otro. Sometimes giving is in service, like
helping someone when you see that they're behind on their work. Y hay veces que damos servicio cuando ayudamos a alguien porque está atrasado en su trabajo. I've seen this actually confuse a coworker some years ago, and I kept bringing her things and trying to help every way I could, and she didn't understand it because she was really rude to me all the time. Y a mí me pasó esto con una compañera de trabajo que era bien ruda conmigo y a quien yo seguía ayudándola o le traía aún cosas, pequeños detallitos y yo podía ver la confusión que esto causaba en ella. The Bible says love never fails. Pero la Biblia nos dice que el amor nunca falla. Now, I did not become buddy friends with this lady Debbie. Yo nunca me volví amiga íntima de esta compañera de Debbie, But she stopped talking to people about things that were wrong about me. sin embargo, ella a la larga ella empezó a dejar de hablar de mí con otros compañeros And she started to have more of a what we'd call a cordial relationship. She quit being rude. y ella dejó de ser ruda y empezó a tener una relación cordial conmigo. I've used this in other circumstances with Christians, and even sometimes they're surprised. Y yo he usado esta técnica aún con gente cristiana que se sorprenden. And I did notice there was a particular Christian that the Lord said, you serve and you give gifts to her. Y yo tuve una persona cristiana a quien el Señor me dijo, no, tú le sirves y hasta le traes regalos. And things did get better, but I will be honest and say that what happened was this person moved into the cynicism that came right out and asked me, what are you trying to do? Y aunque las cosas se pusieron mejor, esta persona vino donde mí, esta persona se volvió cínica y a la larga vino donde mí y me dijo, ¿qué es lo que tú quieres de mí? So I quit giving gifts or trying to, it almost did feel like I was trying to earn this person's love. Y casi se sentía como que yo estaba tratando de ganarme el amor de esta persona. But I'll tell you what gives you even more rejection is trying to earn people's love. Pero eso precisamente, tratar de ganarte el amor de alguien, va a ganarte más rechazo. The way the Lord told me to deal with that is to start giving financially, but anonymously. La forma como el Señor entonces trató conmigo para que yo tratara con este asunto fue que en lugar de traer regalos, que yo diera dinero, pero anónimamente. Now, the couple we were supporting, they did find out later that because after probably 7 years, we got a thank you note. Pienso que esta pareja de la cual estoy hablando, pues ellos se enteraron a la larga, porque después de como 7 años de nosotros estar dando, nos enviaron una carta de gracias. But I don't know that God changed them, but He changed me in that I no longer cared how they felt about me. It was more about I was being obedient to the Lord. Y yo no sé si el Señor los cambió a ellos, hizo algo en ellos, pero yo sé que me cambió a mí en la forma como yo los estaba mirando, y yo no cargo ningún tipo de pensamientos malos en contra de esta pareja, sino que al contrario,
yo los llevo en mis oraciones y en mi corazón. So that's just a little bit about rejection nullifiers. If I could sum it up, it's humble ourselves before God, yield to Him, and the love of God never fails. Así que para resumir los nulificadores, si yo tuviera que decir 3, sería humíllate ante el Señor, ríndete ante Él y el amor de Dios va a cubrir muchas de estas cosas. If we can visualize that rejection, sometimes it's like a balloon and it may get a little bit bigger and we blow the balloon gets bigger with all this hot air of rejection. Y nos podríamos imaginar el rechazo como si fuera un globo con aire caliente que se va inflando, inflando, inflando y se va poniendo más grande. But submitting to God and displaying the love of God is like a pinprick to that balloon and it goes, no more rejection. Pero someterte ante el Señor y rendirte ante Él es como si agarráramos un alfiler y lo enterráramos en ese globo y ¡puf! Se fue todo el rechazo. And again, it doesn't change others, but it changes you. Y otra vez le digo, no va a cambiar lo que otro piensa acerca de ti, pero te va a cambiar a ti. So the next thing we're going to deal with in talking about rejecting rejection is suppression. Así que la próxima que vamos a hablar en rechazar el rechazo sería la supresión, suprimir. Now, faith in God is the cure, but suppression and hiding how we feel is a psychological trick. La fe en Dios es la solución para todo en la vida, pero el suprimirlo lo que hace es, la supresión es esconder los verdaderos sentimientos que están pasando. It is beyond dispute. Killer doctors even know this, that a lot of sickness is due to people holding in resentment, fear, worry, anxiety, shame, guilt. Se ha estudiado y es indiscutible que muchas de las dolencias físicas que la gente atraviesa se deben a estar suprimiendo sentimientos, a resentimientos, a miedos, a preocupaciones, ansiedades, a vergüenza y a otras cosas, a culpas reprimidas. One of the autoimmune diseases that I was attacked with when I was 35 years old is fibromyalgia. Cuando yo tenía 35 años, una de las enfermedades a las cuales yo tuve que sobreponerme se llama fibromialgia. I was a Christian. I believed in the healing power of God, and I can confess a lot of healing scriptures over my life, morning, noon, and night. Yo era ya creyente, confesaba versos bíblicos mañana, tarde y noche, creía en sanidad. The Lord finally took me to was understanding that I needed to receive healing from my past. Y entonces el Señor me llevó a reconocer que yo necesitaba sanidad de mi pasado. Now, a lot of what I teach in the woven groups is things that I learned over 30 years. They didn't all take place at one time. Muchas de estas cosas que yo enseño aquí en Woven en Gracia o Entretejidas en Gracia, son cosas que yo he aprendido en un periodo de unos 30 años. Todo esto no pasó en una noche. One of the things that I realized, and we will cover
in a later teaching is not just about grieving the past for that little girl or woman, whoever was harmed, but also learning what true forgiveness looks like. Y una de las cosas bien profundas que yo tuve que aprender fue de dos partes. La primera, el lamentar lo que le pasó a aquella niñita y que nunca más volvió a ser la misma luego de que le pasó el evento. Pero no solamente lamentar por ella y lamentar como con un duelo, sino el aprender a verdaderamente perdonar. It's been said that rejection is in the eye of the beholder. Se dice que el rechazo está a la vista del que lo recibe. And forgive me as I'm not going to move on yet because I think the Lord wants to share something else about our healing versus the autoimmune things that hurt us when we've been abused. Iba a hablar de eso, pero discúlpenme, vamos atrás porque siento que el Señor me quiere que nos quedemos un momentito en la correlación entre sanidad y enfermedades. One of the scriptures in the Bible it says that bitterness is like rottenness to our bones, or that it hurts us in our bones. Una de las escrituras en la Biblia, en Proverbios, nos dice que la amargura corroe nuestros huesos. That is Psalm 32:3 that talks about that. Ok, no era un proverbio, era Salmo 32. 32, 8 or 6. 32:3. Ok, Salmo 32:3. But the other scripture, this is just the Holy Ghost here. This is not in my notes, so bear with us for just a moment. Esto es el Espíritu Santo dirigiendo, así que esto no estaba en nuestras notas. In the Old Testament, Jeremiah in chapter 20, verse 9, talks about bitterness as fire in his bones. Y en Jeremías 20, verso 9, se nos dice que él sentía amargura que quemaba en sus huesos. In Lamentations 3:4, Jeremiah again talks about his bones being broken in bitterness. Y en Lamentaciones 3:4 dice que nos dice otra vez Jeremías fue el que escribió este libro y nos dice que sus huesos se sentían como que estaban frágiles, como que se iban a quebrantar. Now, some of you may be more Bible scholars. Some may be newer to the Word of God. Y algunas de nosotras puede que seamos más versadas en teología y en la Biblia, y algunas de nosotras puede que seamos nuevas en el Señor. We used to call Jeremiah in Bible school the crying prophet. Pero en el instituto bíblico se le llamaba a Jeremías el profeta llorón. And there's a lot of good things in Jeremiah, but there's a lot of lamenting. There's a lot of crying and complaining. Y hay muchas cosas bien lindas en el libro de Jeremías, pero también hay muchas lamentaciones, muchas quejas. And the Lord reminded me how it's that releasing with our own mouth, not just meditating on it in our head, but speaking out those bitternesses. Y el Señor me mostraba a mí que muchas veces en estas expresiones, en expresarlo, no simplemente en nuestra mente pensarlo, sino en expresar estas
este dolor, esta amargura. Now, I understand needing to vent sometimes, and thank God for good friends that they allow us to vent to them. Que es en esta expresión que nosotros muchas veces alcanzamos sanidad. Y aunque nosotros tengamos amistades, tengamos a una persona en quien confiamos y damos gracias a Dios por este tipo de personas, muchas veces no es el lugar. The most important person that we can vent to is the Lord, because for one thing, you know it's never going to get shared with anyone else. Mm. Y la persona más importante con la cual nos podemos desahogar nosotros es el Señor, porque en primer lugar, Él no se lo va a contar a nadie. I wish I could say the more we mature in the Lord, we just quit venting to people altogether and take all of our complaints to the Lord only, that either I just haven't grown up or it's really hard to just do that. Yo quisiera decirles a ustedes que mientras más maduramos, menos vamos a estar desahogándonos y vomitando toda la cosa que nos pone descontentos, sino que iríamos donde el Señor solamente. Pero o yo no he madurado lo suficiente o esto nunca pasa en nuestras vidas. But what I think the Lord wants to get across today is that it's the continued, like the Bible talks about a woman who nags her husband as drip, drip, drip. Pero el asunto que yo quiero dejarles saber hoy es que, como dice, ahora sí el proverbio, que como mujer que se queja constantemente, es como si fuera una gotera constante, constante, constante. It's the continued complaints over and over. It's like on a, I was going to say a tape. That's really old, like on a CD or a replay, auto replay in our mind, but also in our mouth, that I believe causes that bitterness to be embedded in our bodies. Y yo creo que lo que hace que la amargura resida en nuestro corazón, en nuestros huesos, no es algo de un momento, sino esa expresión constante de queja, esa expresión de amargura constante que sale de nuestra boca, de quejarnos, de sentirnos como que se nos hizo mal. Y llevarnos a un momento donde eso se vuelve una amargura, una raíz en nosotros, lo cual se devuelve hacia nosotros y entonces reside en nuestro cuerpo y nos hace enfermarnos. Now, I do want to say that, you know, the devil's been watching you since, and your parents, he's been watching, and he knows and senses the anointing of God on your life. Y yo diría que el diablo te conoce desde tu nacimiento, conoce a tus padres y él sabe cuál es la unción que reside sobre ti. And one of the things the enemy would tell Adam and Eve, or Eve specifically, you can be just like God. Y como hacía con Eva, que le decía específicamente, le decía, tú puedes ser como Dios. Give me 1 second. So with that anointing that is upon your life, you be confident that you already have been given everything you need for this life and godliness. Así que con esa unción que está sobre tu vida, tú necesitas estar confiado de que tú tienes todo lo que tú necesitas para esta vida y para vivir piadosamente en ella. So go back and read
2 Peter 1-3 and meditate on that verse a bit. Así que ve y lee Segunda de Pedro, los capítulos del 1 al 3 y medita en estas cosas. So I said earlier, rejection is in the eye of the beholder. Como les dije antes, espérate, es Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 3 y medita en ello. Así que ahora sí seguimos el rechazo con la parte esta del rechazo. Sorry, There's I have to I have to tell them the verse right. Okay. There's a young salesman who he would get so discouraged because he'd been rejected from so many customers that he tried to sell things to. Hubo una vez un vendedor joven que se sentía tan desalentado porque él se sentía rechazado cada vez que trataba de venderle algo a alguien, no lograba venderlo y la persona lo rechazaba. So he asked a more experienced salesman, why is it every time I make a call on someone I get rejected? Y él fue donde este vendedor que era más experimentado y le dice, ¿qué pasa conmigo? Que cada vez que yo llamo a alguien para venderle el producto, yo nunca logro venderlo, siempre me recibo rechazo. The older salesman, he says, I don't understand that. I've been hit on the head, called dirty names, and thrown out a door, but I've never been rejected. Y el vendedor experimentado le dice, no sé ni de lo que me estás hablando. A mí me han pegado en la cabeza, me han echado, me han dicho malas palabras, pero rechazo, nunca. Story is really just about the fact that he never accepted or saw things as rejection. Y la historia es que este señor, aun cuando había experimentado este tipo de cosas, nunca no lo veía como que era rechazo contra él. So rejection isn't what happens to us, but how we interpret what happens to us. Así que el rechazo no es lo que nos pasa a nosotros, es cómo nosotros interpretamos lo que pasa alrededor nuestro. So was it really a rejection of us personally? Fue un rechazo personal hacia nosotros. Or was it a rejection of our plans or how we thought things should go? O fue un rechazo a los planes que nosotros presentamos o a cómo nosotros pensamos que las cosas necesitaban pasar. Earlier on, I believe in the prior lesson, we said that sometimes rejection is really redirection. Y ayer en nuestra charla, en nuestra última charla, hablábamos que muchas veces lo que nosotros consideramos rechazo no es rechazo, sino Dios redirigiéndonos. Instead of getting stuck in that feeling of it hurts when we get turned down for a job or a sale or even someone that you wanted to have a relationship with. Y en lugar de sentirnos como que se nos pasó por alto, se nos dejó atrás en un empleo o en un evento o aún en una relación, Stop and ask the Lord, is this something that is to wake me up to a different direction? haz un alto y pregúntale al Señor si esto es Él tratando de decirme, para lo que estás haciendo y vamos hacia otra dirección. God tells us that we are the accepted in the beloved.
Dios nos deja saber siempre que nosotros somos aceptos en el amado. If there's anyone that understands rejection, it is our Lord Jesus. Y si hay alguien que entiende lo que es el rechazo, es nuestro Señor Jesucristo. And Wilma, go ahead and read Isaiah 53:3, please. Yo les voy a leer Isaías 53:3, que dice, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en las más profundas aflicciones. Amen. And then the scripture that talks about us being the accepted and beloved is Ephesians 1:3-6. And Wilma will read that one. Y la escritura que nos habla acerca de este asunto es Efesios 1, del 3 al 6, y yo se los voy a leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, así como nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. In that verse, I'm not quite sure it translates the same, but it says his grace, he made us accepted. En ese verso se nos dice que por su gracia nosotros, esa gracia nos hizo aceptos en el amado. We are to emulate our Lord. We're to be just like him. Nosotros somos llamados a imitar al Señor, a ser tal como Él es. And so on the other side, is there people in our life? Are there people in our life that we have rejected instead of accepted the way God does? Y otra cosa sería, hay personas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro círculo, a los cuales nosotros hemos rechazado y no aceptado como Dios quisiera que nosotros le aceptáramos. The only true reaction to rejection is forgiveness. El único antídoto el rechazo es el perdonar. And there's a couple scriptures in your notes that you can look at later. We will do an entire session on forgiveness. Y hay un par de escrituras acerca del perdón en su lección, pero nosotros vamos a tener una lección completa que se enfoca simplemente en el perdón. One of the biggest fallacies that I grew up with as a young Christian was that somehow Christians grow up without suffering. Una de las falacias más grandes con las que yo crecí o me desarrollé en el cristianismo fue pensar que un cristiano verdadero nunca tenía que pasar por pesares. I thought that somehow strength came without much work or without pain. Yo pensaba que de algún modo la fuerza y la madurez llegaban sin ningún esfuerzo o sin ningún dolor. After I recovered from fibromyalgia, my muscles had atrophied and stopped working well. Y luego de que el Señor me sanó de fibromialgia, mis músculos estaban bien débiles y atrofiados. So I knew that I needed to start getting my strength back and would lift weights or do workouts. Así que yo tuve que empezar a fortalecer esos músculos levantando pesas o ejercitándome. And I mean, seriously, I hurt so bad after I got done working out. Y seriamente me daba unos dolores tan tremendos en los músculos luego de ejercitar. But I did
learn that the pain eventually would not hurt as bad, the more strong that I got. Pero eventualmente aprendí que mientras más fuerte yo me ponía, menos me dolía tener que hacer estos ejercicios. So if you're one that quit taking risks out of fear of rejection, then know that you have to take chances sometimes to grow. Así que si tú quieres salir de esta rutina de rechazo, vas a tener que aprender que hay veces que tú vas a tener que tomarte unos pasos que te van a llevar a que de verdad te rechacen. Sometimes we have to be vulnerable to rejection. And if we see it correctly, we will know it's an opportunity to get stronger. Y hay veces que tenemos que verlo con una vulnerabilidad, el rechazo, de que no es para nuestro mal, sino para una oportunidad de nosotros crecer y fortalecernos. Just like after working out over, years and over time, I can now take a hike that is, 6, 7 hours round trip. And I may still feel a little bit sore, but I can do it because I'm stronger. Y por estar haciendo ejercicios por muchos años, a esta altura yo podría ir en una caminata, en una colina o en algún lugar que se toma 6 horas entre la ida y la vuelta. Y aunque llegue y me duelan un poquito los músculos, ahora sí yo lo puedo hacer sin rendirme. If I had stopped just because it hurt, I would never have regained my strength. Si yo hubiera parado simplemente por el dolor que me ocasionaba, yo nunca hubiera fortalecido mis músculos y nunca hubiera podido llegar a donde estoy llegando ahora. And as far as rejection goes, we again need to learn to be spirit-led and not emotionally driven. Y en relación con respecto al rechazo, necesitamos fortalecernos sabiendo que tenemos que ser dirigidos por el espíritu y no por nuestras emociones. In Hebrews 6:10, we're told that God knows our work and love that we've shown in his name. En Hebreos 6:20 se nos dice que Dios demuestra su amor para con nosotros. So know that even if you do not get recognition from people, God knows and recognizes and he remembers. Y que Dios no es injusto. Y así que aun si tú experimentas rechazo, quiero que sepas que Dios nunca se olvida de tu trabajo en Él y del amor que tú muestras y que Él no es injusto. Él recompensa. The Bible tells us that he is a rewarder of those who diligently seek him. Dice la Biblia que Él es el remunerador de aquellos que diligentemente le buscan. And that is in Hebrews 11:6. Eso está en Hebreos 11:6. When I learned that God rewards for anything, then I want to do more of that. Cuando yo descubrí que Dios es remunerador o que paga por lo que hacemos, yo me dije a mí misma, yo quiero hacer más de eso. So if we just make our first look to the Lord, he's a rewarder of those who diligently seek him. Así que si nosotros ponemos la mirada en el Señor y hacemos bien, sepamos que Él es remunerador, que Él da pago de aquellos que diligentemente le buscan y ponen su mirada en Él. And I'm going to start closing with this in Revelation 12. It's in your notes. It talks about
the one who is accusing us day and night. En Apocalipsis 12, del 7 al 11, se nos indica quién es el acusador, quién es aquel que está constantemente acusándonos a nosotros. And it says that we defeat the devil by the blood of the Lamb and by our testimony. Y se nos dice que nosotros vencemos al enemigo por la palabra de nuestro testimonio y por la sangre del Cordero. There are times that I want to respond in anger, but I stop and ask myself what my response will do to my testimony. Hay veces que a mí me da la tentación de responder en enojo, pero entonces me detengo y pienso, ¿qué haría el enojo a mi testimonio como creyente? Remember that loved people love people. We must know God's unconditional love to give it. Recordemos que la gente amada ama a otros y que el verdadero amor viene de Dios. There's some more scriptures in your notes about the love of God. Do study those, please. But I want to go back to the story we started with. Hay muchas más versos bíblicos aquí en su bosquejo y yo te aliento a que tú vayas por cada uno de ellos y que medites en cada uno de ellos. Pero vamos a terminar con la misma historia con la que empezamos. The man who was rejected to become a minister, he changed his focus from the rejection of man to the acceptance of the Lord. Aquel hombre que fue rechazado del seminario y que se sintió totalmente echado a un lado, él cambió su mirada de esos hombres que le dijeron a él que él no era apto para ser un ministro y él entonces puso su mirada en el Señor. So just if we magnify a situation, if there's a little rejection in our life, but we continually think about it, it becomes big. Y si nosotros tenemos un pequeño rechazo, y no importa cuán pequeño sea, pero nosotros nos enfocamos en eso, va a seguirse extendiendo y amplificando y profundizándose en nuestra vida. If we refuse to focus on it, then we do not give it any power. Pero si en lugar de eso nosotros rehusamos enfocarnos en él, pierde la efectividad y pierde el poder que tiene sobre nosotros. The minister at the beginning of our lesson on rejection said, his dad said, rejected on earth, accepted in heaven. Para el ministro con el cual comenzamos, la historia de este ministro con el cual comenzamos, dice que él, la respuesta de su padre fue rechazado en la tierra, pero aceptado en el cielo. This morning, the Lord reminded me of a song that helped me through a really, really rough year. Esta mañana el Señor me recordaba de una canción que me ayudó a sobrepasar un tiempo bien, bien duro en mi vida. I was in a pre-transitional time where I knew changes were coming. Yo me encontraba en un tiempo de una transición donde no había llegado el cambio, pero yo sabía que el cambio venía. But it wasn't time to make changes yet. Pero todavía no era tiempo de yo salir y de hacer cambios. So every single time before I would go to church for a service, I would listen to this song. Así que cada uno de los días antes de yo ir a la iglesia, yo escuchaba esta canción. And it's called The Only One That Matters.
Y la canción se llama El único que importa. I'm going to ask Wilma to read the lyrics to you. Y yo voy a leerles la letra de esta canción, es de Michael W. Smith, y dice, te siento tan cerca de mí, apenas puedo moverme o respirar. Puedo sentir tu presencia a mi alrededor y caigo de rodillas al suelo. Tú eres el único que importa. Tú eres el que realmente importa. Y esto lo repite 4 veces. Sé que he sido encontrado. Las preocupaciones de la vida no pueden retenerme, porque tú eres a quien quiero complacer, y lo único que importa ahora es lo que tú piensas. Tú eres el que realmente importas. Y vuelve al coro 4 veces a decir, tú eres el que realmente importas. Y la próxima estanza dice, sé que he sido encontrado. Las preocupaciones de la vida no pueden retenerme, porque tú eres con quien me puede complacer. Lo único que importa ahora es lo que tú piensas. Vuelve al coro, tú eres el que realmente importas. Y no puedo evitar gritar sobre la forma en que te mudaste. El amor caótico me ha desordenado para que pudiera vivir de nuevo. Y no puedo evitar gritar sobre la forma en que te mudaste. El amor caótico me ha estropeado o me ha cambiado para que pudiera vivir de nuevo. Tú eres el único que importas. Amen. His opinion is the only one that matters. Es su opinión la única que importa. This is all we have for today. I do want to ask you to take time and study the love of God for you this week. Esto es lo que tenemos para el día de hoy. Yo sí les aliento a que hagas un estudio de qué significa el amor de Dios en tu vida. Thank you for joining us, and we'll be back for the next session. Have a great week. Muchas gracias por unirse a nosotros y nos vemos en la próxima. Tengan una buena semana. Dios te bendiga. God bless you.